Buenos días a todos, qué alegre verlos nuevamente, qué alegre que ya nos estamos viendo nuevamente. Pues bueno, hoy quiero darles la bienvenida a un formato nuevo que estamos innovando en Éticos Global. Este formato se llama Integrity Circle. Pues, en conmemoración al 8 del año y por todas las mujeres que nos acompañan y en honor a todas las mujeres que nos acompañan y que son parte de nuestra comunidad también, las que no nos acompañan, pues está dedicado este Integrity Circle de hoy. Esta es una iniciativa que, como les decía, pues lo que busca es profundizar el tema de dilemas éticos. Hablar muchas veces de temas específicos es muy fácil, pero ya aplicarlo al mundo empresarial y cómo ha afectado a las organizaciones, pues parte de lo que queremos hacer a través de esta dinámica. Ojo, esto no es ni peladero, ni queremos hacer leña del árbol caído. Simple y sencillamente, pues lo que buscamos es encontrar las lecciones aprendidas, porque qué bonito fuera que hoy vamos a hablar, por ejemplo, de Uber y Siemens. Qué bonito fuera que después del escándalo de Uber, todas las empresas del mundo hubieran dejado de tener problemas de acoso sexual, o que después del escándalo de Siemens ya ni una empresa en el mundo fuera corrupta. Entonces, no, o sea, siguen los problemas, persisten ese tipo de problemas. Y creo que el hecho de seguir entendiendo la causa raíz que pudo haber dado origen a estos problemas, pues nos va a ayudar más a tomar acciones para prevenir. Acordémonos que riesgos en una de sus acepciones podría ser prevención, ¿verdad? Prevención de corrupción, prevención de acoso, prevención de cualquier tipo de temas que pueda afectar el buen caminar de una organización. Entonces, dándole un poquito más allá de kilometraje, como dice un buen amigo mío, a la Mm. idea de Masterminds que nació en pandemia, pues hoy lanzamos y estamos felices de contar con ustedes en esta nueva iniciativa. Y para ello, pues también no estoy solito. Ujú. Me acompaña Jenny Estrella de México. Hola, Jenny, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Pablo? Buenos días. Nos hizo falta el cafecito aquí porque va a estar Sí, buenísimo esto. sí, sí, De sí. verdad que sí, sí. Tengo que ver qué hago para conseguirme un café, porque Dios mío. Sí, va a estar buenísimo. Yo ya estoy emocionada sin antes escuchar a nuestras panelistas porque esta es una iniciativa padrísima. Yo felicito a Éticos Global por esto porque de verdad cada vez somos más la comunidad del compliance, ¿verdad? Que queremos ver palpable lo que se expone. Y esta es una oportunidad Total. para eso, ¿no? De análisis, de resoluciones y de pensamientos, ¿no? Es una disrupción totalmente porque digo, aquí nuestras panelistas que antes que nada les felicito por tan valiosa trayectoria, por estar aquí con nosotros, por aceptar nuestra invitación, ¿verdad? Y también a ti, Pablo, agradecerte estar compartiendo este espacio contigo, ¿no? Y bueno, Hombre, qué alegre tenerte. sí, y bueno, pues yo creo que el público está ansioso por conocer a las chicas superpoderosas, a estas mujeronas que nos acompañan el día de hoy. Te quiero presentar al panel, Pablo, ¿cómo ves? Me parece. Preséntalas a todos los Súper. invitados también. Es de lujo este Uy, panel de mujeres que tenemos hoy. súper, súper. Empezamos con Diana Ramírez. Ella es abogada colombiana con más de 25 años de experiencia en litigios y como compliance officer y directora legal en multinacionales del sector farmacéutico y de dispositivos médicos. Después de litigar por varios años como parte de la firma Vigrad en Urrutia, abogados, se desempeñó como business partner para el negocio de Bayer Healthcare Consumer Care y Animal Health en Colombia por más de 6 años. Posteriormente fue Compliance Officer de Boehringer Ingelheim y desde hace 9 años se desempeña como directora del área legal y compliance para América Latina en Coniabec, multinacional británica de sector de dispositivos médicos. Desde esta posición lidera la estrategia legal e imparte las directrices del compliance en toda la región. Se ha familiarizado con la regularización de compliance en México, República Dominicana, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Chile. Seguidamente tenemos a Jamie Mickelson, es Managing Director de Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento en Kroll con sede en Ciudad de México. Jamie es abogada y cuenta con casi 2 décadas de experiencia en la gestión
de investigaciones complejas. Tiene experiencia trabajando con bancos, unidades de inteligencia financiera, fiscales y otras agencias gubernamentales en Estados Unidos y en América Latina. Antes de incorporarse a Kroll, Jamie trabajó durante casi 15 años en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como fiscal federal. Investigó y litigó casos complejos de delitos financieros, incluidos fraudes, corrupción y lavado de dinero. Jamie ha trabajado en América Latina durante casi una década. Se desempeñó como agregada de DOJ en Bogotá, Colombia, donde coordinó investigaciones internacionales y extradiciones desde Colombia hacia Estados Unidos y representó al DOJ en la relación bilateral de cooperación en materia de seguridad. Tenemos a nuestra tercera panelista, Gabriela Torres. Gabriela Torres es abogada panameña y cuenta con más de 15 años de experiencia como asesora in-house para compañías multinacionales y actualmente se encuentra asesorando a clientes en temas de compliance y privacidad y normativas relativas a las interacciones con terceros en sectores regulados. Cuenta con una certificación de compliance otorgada por la Society of Corporate Compliance and Ethics y de privacidad y manejo de datos personales. Es miembro activa de la Unión de Abogados de Panamá, del International Bar Association y del Colegio Nacional de Abogados en Panamá. Ha participado en la implementación de programas de compliance y privacidad en multinacionales a nivel regional como Johnson & Johnson, Couche-Tard, 3M y General. Wow, Pablo, se me enchinaba la piel. Yo estaba leyendo y yo dije, wow, qué honor estar con estas mujeres. ¿Cómo están, chicas? Saluden aquí al público, que las conozcan antes de pasar, porque ya tengo la voz, Pablo. Yo ya me voy a ir directo con Uber después de que nuestras panelistas saluden. Buenísimo, pues qué alegre. Por favor, les dejamos ahí el saludo a las panelistas. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias por esa presentación y de verdad muy complacida de estar hoy compartiendo el panel con semejantes cerebros en materia de compliance y estar junto con ustedes celebrando todo marzo. Todo marzo es el mes de la mujer realmente. Entonces, para mí es un placer, un honor y más que dispuesta para hablar de lo que más me apasiona, los casos de compliance. Gracias. Y muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento tan especial. Me da mucho gusto poder participar en este evento y participar con estas mujeres tan especiales y tan calificadas, con tanto conocimiento, que yo sé que también voy a aprender muchísimo en esta sesión. Entonces, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Buenísimo, Jamie. ¿Y qué se nos hizo Gaby? ¿Dónde está Gaby? Yo creo que Ay, tuvo un problema con la tuvo un tecnología, problema. pero pronto va a estar Bueno. de regreso para saludarnos. Perfecto, Cuando pues. Gaby regrese, le damos también el espacio uso. para que salude. Pues bueno, pues Jenny, no sé si me Yo creo que permites voy ahí. leyendo, sí, claro, vamos Bueno, iniciando con cierto. Uber. Empecemos Sí, por el lado del no, caso. sí, vamos a empezar con el caso, ¿verdad? Bueno, muy atentos todo, ¿no? Yo creo que este caso fue muy conocido. En mi caso lo estuve estudiando también para este Integrity Circle y se me hace muy interesante, muy impactante. Pero bueno, vamos. Caso Uber, la voz de Susan Fowler contra el acoso sexual. En febrero del 2017, Susan Fowler, ingeniera de software en Uber, publicó un blog titulado Reflecting One Everyone Strange Year at Uber, que expuso una cultura tóxica de acoso sexual y discriminación de género. Fowler detalló cómo su gerente la acosó sexualmente vía mensajes inapropiados sobre su vida íntima, apenas semanas después de unirse al equipo, proponiéndole encuentros sexuales indirectamente. Al reportarlo a Recursos Humanos, HR le dijeron que no actuarían porque era su primera ofensa y el gerente era un alto performer. Le ofrecieron reasignarla o ignorarlo, temiendo represalias en su evaluación. Fowler descubrió patrones similares, otras mujeres acosadas por el mismo gerente, calificaciones rebajadas por quejas y una cultura hostil que premiaba el machismo sobre la ética. Su post se viralizó, desatando decenas de denuncias similares y la renuncia del CEO Travis Kalanick. Uber contrató a Eric Holder para investigar, resultando en 20 despidos, 40 reprimendas y cambios en políticas. Cero tolerancia al acoso, prohibición de relaciones jerárquicas y nueva cultura incisiva. Fowler simboliza el poder de una voz individual en Teach, canalizando Me Too corporativo y exponiendo fallas en él. Entonces, realmente aquí, ¿cómo ves, no? Aquí vemos algunos aciertos y desaciertos, pero no sé si tú quisieras, Pablo, aquí hacer algunos puntos antes de pasar a las preguntas
o nos vamos directo con las preguntas para que nos alcance el tiempo? Bueno, como se nos fue un poco el tiempo en las presentaciones, pues vámonos un poquito ya al análisis del caso. Vámonos. Pues sí, yo creo que hay temas interesantes aquí en este caso y quiero empezar por temas de compliance y recursos humanos. Una de las cosas que creo que es importantísimo es que cuando se habla de programas de ética, líneas de denuncia, sistemas de denuncia, investigaciones internas, quien tiene un gran rol en la participación de todo esto es recursos humanos, porque entre el 70 y 80% de los casos, si me quedo corto, tal vez ahí, son relacionados a gestión humana. Entonces, el rol de gestión humana aquí es importante, pero también el rol que compliance debe tener en esa comunicación con gestión humana, pues debe ser igualmente importante para poder también generar esa consulta interna hacia el área de HR para que pueda tomar mejores decisiones y también pueda focalizar mejor sus esfuerzos. Entonces, quisiera empezar a ver, nos vamos a ir hoy en orden alfabético. Entonces, Diana, voy a empezar contigo. Y quiero que me cuentes desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron esos fallos de HR que Ujú. pudo haber tenido, que se pudieron haber tenido en Uber en torno a esta cultura ética y cómo podemos tomar esa lección? Porque como dije al principio, esto no es de ver o hacer leña del árbol caído, esto es de tratar de sacar lo mejor de esto y poder sacar lecciones para aplicarlas en la organización. Cuéntame, ¿cómo ves que se pueden aplicar estas lecciones en firmas latinoamericanas? Sí, totalmente de acuerdo. Como decía Jenny al principio, este caso fue icónico, ¿no? Aquellos que seguimos casos o investigaciones globales de compliance, vimos en este el inicio del movimiento Me Too, por temas de acoso sexual y laboral. Y desafortunadamente en este caso es evidente cómo el área de recursos humanos no tenía construida como una primera línea de defensa de recepción de este tipo de denuncias. Y eso es fundamental. Compliance y recursos humanos somos aliados del negocio en este aspecto. A ambos nos corresponde, digamos, atajar ese tipo de iniciativas desde un principio. Y por supuesto, no menospreciar ningún tipo de denuncia. Este punto es crucial. Ninguna denuncia, por extraña, rara o poco acreditada que parezca, debe dejar de ser indagada, escuchada y gestionada, ¿verdad? Ese fue uno de los mayores errores que cometió Uber en este caso. Menospreciar una denuncia contra una persona que por su posición de poder y por ser un alto performer en la compañía, de entrada parecía inocente. Por supuesto, se presume la inocencia de todos, pero hay que entrar a indagar. Entonces, creo que ese fue el primer gran error y la primera lección aprendida de este caso. No hay denuncia que se pueda menospreciar. Segunda, la primera línea de defensa es el canal de denuncias. Fíjense cómo nos narraban al principio que si no es porque la persona hace una publicación en su blog personal sobre ese asedio sexual del que fue víctima, algunas formas sutiles como mensajes y otras no tan sutiles como solicitudes directas, es que la empresa dice, realmente este es un tema serio. Recursos humanos debió haber actuado en ese instante también. Entonces, una de las lecciones que yo tomo de este caso y lo expongo también en mis intervenciones en público es, hombre, seamos claves con el negocio, trabajemos con recursos humanos, tengamos las políticas claras desde un principio, qué se considera acoso o asedio sexual, cómo podemos denunciarlo, cuáles son las personas o las líneas, bien sea un teléfono o un correo electrónico o una conversación personal con el oficial de cumplimiento que pueden ser utilizadas por los empleados para denunciar este tipo de conductas. Si no se habla de este tema abiertamente en las organizaciones, no vamos a tener mejoras en ese sentido y ese es otro aspecto clave. En la prevención está la clave de este tipo de situaciones. Cuando más expongamos casos en nuestros entrenamientos de compliance, sean presenciales o en línea, más haremos que las mujeres, pero en general cualquier persona en la compañía, hable y se atreva a denunciar personas que incluso están en posiciones de poder. Y en esto quiero hacer un poquito de énfasis antes de darle la palabra a Jamie, recordemos que el acoso y el asedio sexual es una conducta de la cual podemos ser víctimas todos.
¿verdad? No solamente mujeres, sino también hombres. Ustedes se sorprenderían, por ejemplo, yo he tenido casos en las organizaciones donde he trabajado, donde gerentes hombres me buscan y me dicen, Diana, en reuniones, por ejemplo, de ventas, me están pidiendo el número de mi habitación, por ejemplo, y son chicas. Entonces, fíjense que no lleguemos, digamos, con la mentalidad de que solamente las mujeres somos víctimas. Bueno, y no solamente es hacia personas subordinadas, también puede ser entre pares e incluso hacia personas en una posición un poco más alta en la compañía. No sé, Jamie, si tú quieres ampliar o hay alguna otra pregunta. La mera Sí, salsa de Jamie, ¿eh? sí, Ah, completamente de acuerdo, Diana, con todo lo que dijiste y me gusta mucho el último punto, ¿no? Que tenemos a veces que romper esta idea de que acoso sexual siempre pasa entre un jefe hombre y una ujú. subordinada mujer. Eso es la idea que muchos tenemos y nosotros que hemos hecho ese tipo de investigaciones sabemos que pasa entre todos, todo ha Sí. pasado en las empresas. Entonces es importante tomar esto en cuenta porque creo que va muy al tema de en recursos humanos, si reciben una denuncia, y quizás sea otra dinámica, que no sea este de un jefe hombre y de una subordinada víctima, quizás no toman tanto en serio ese tipo de queja, ¿no? Y hay que entender que todo hay que investigar, todo hay que tomar muy en serio. Y el otro punto que yo agregaría es la lección aprendida de este caso es qué pasa si no tienen una buena línea ética, qué pasa si no hacen una buena investigación. Y lo que dijo Susan Fowler en este caso específicamente es que lo que yo aprendí en mi tiempo en Uber es que no les importaba la verdad. Yo intentaba decir la verdad. Yo decía a todo el mundo, no es que yo hice una sola queja y después publiqué algo en línea, ¿no? Yo hice muchas denuncias, no me hicieron caso, no tomaron en serio mis denuncias. Entonces, no vi otra opción que publicar algo muy público que se hizo ya muy público para todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que es una lección que tiene que ver no solamente con acoso sexual, pero muchas cosas de compliance. Si las empresas no tienen un programa fuerte de compliance y no tienen un canal adentro que los empleados piensan que sí va a funcionar o sí van a hacer una investigación justa, ¿qué va a pasar? Que van a salir y van a decir todas esas cosas al público y ahí viene justamente el daño reputacional a la empresa, ¿no? Entonces, de tener un buen protocolo de prevención, de tener un buen programa de investigación, aunque esos casos son muy difíciles de investigar, al menos las víctimas se sienten escuchados o escuchados, ¿no? Que saben que la empresa sí va a hacer algo y sí encuentran las pruebas suficientes que tomen las decisiones necesarias. Porque también, si no hay consecuencias para las personas que participan en Ujú. ese tipo de comportamiento, la verdad, la empresa no deja otra opción para las víctimas, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que va a pasar, es que van a salir y van a decir cosas al público y causar este daño reputacional que vimos justamente en este caso. No, pues excelente, excelente, Jamie. La verdad es que vale la pena. Me quedo con canales de denuncia, me quedo con lo que Diana comentó también de hacer caso a la primera. O sea, no hay ninguna denuncia que sea menor, ¿no? Entonces, Gaby, ya te tenemos, qué bueno. Qué bueno que te Problemas tengo por técnicos que a aquí. veces los abogados no sabemos Problemas. resolver, disculpen. No te Bueno, preocupes. Pues justamente ahora me gustaría que el público escuche tu voz con esta pregunta que vale la pena, mucho, mucho. Sí. ¿Valió la pena el costo reputacional de la tolerancia a stars en Uber? ¿O el acierto fue prioritar rápido con despidos masivos? ¿Qué piensas de esto, Gaby? Bueno, yo pienso que efectivamente ellos tomaron esta medida pues de los despidos masivos. Luego de una investigación, escuchando también, pude escuchar algo lo que dijo Diana y lo que dijo Jamie sobre el tema de la prevención, de cómo ellos manejaron esto, de la primera pregunta. Sin embargo, siento que ellos debieron también no accionar, o sea, accionar de esta forma, pero también teniendo un approach o una investigación interna o bueno, la prevención también es importante, pero también ellos internamente debieron manejar la situación de otra forma, para prevenir que se exponga de esta forma a la compañía por medio de un blog, como lo hizo la empleada, ¿no? O la ex empleada de Uber. Entonces siento que la empresa falló en este sentido. Claro, los despidos masivos también fueron una forma de decirle a los medios y al público, esto lo hicimos, así accionamos, ¿no? Pero siento yo que fue una forma un poco reactiva. Solucionaron, sí, un tema que internamente pudo haber solucionado, o sea, pudo haber solucionado
previamente. Sin embargo, siento yo que ¿qué pasa después? O sea, la gente dice, bueno, sí, despidieron a las personas, pero queremos saber cómo, de ahora en adelante, qué va a pasar si vas a implementar programa de compliance, si vas a incorporar pues un compliance officer que va a implementar medidas, a una investigación más a fondo. Entonces, yo siento que esto también es la forma en que los medios y la imagen reputacional de la compañía también se limpia un poco, por así decirlo, también sabiendo cómo ellos de ahora en adelante van a prevenir este tipo de situaciones. Pues muy Miren bien, que, muy bien. perdón que me meta, pero me parece interesantísimo el Sí. tema de la pregunta que está ahorita, porque el tema de los high performers, de los indispensables, que son intocables, y eso lo digo en todo tipo de casos, no solo en el tema de Uber que estamos analizando ahorita. Es un tema que vale la pena ponerle más atención. Así que las dejo también seguir porque ustedes son las estrellas hoy, pero no quería dejar de ponerle un poquito el foco a ese tema porque creo que es importante darle un poquito más de atención a ese análisis. Sí, sobre eso yo Excelente. quería decir algo antes de que continuemos, pero a mí me pareció, es algo que si me hubiera tocado la primera pregunta también lo iba a decir. A mí me parece que antes recursos humanos era un poco operativo, ¿no? Se enfocaban como, no tenían esa estrategia de mejorar cultura organizacional, de ser un agente también de compliance, trabajar conjunto en compliance, eso es mi experiencia. Sin embargo, tras estos eventos o tras estas situaciones, estos casos famosos, poco a poco, hasta las empresas ahora están contratando personas que tengan título de People and Culture and Compliance Officer, como para que tengan también ese approach con el empleado, ese acercamiento en caso de que tengan alguna situación para prevenir, muy bien, como muy bien lo expuso Diana y Jane, ¿no? La prevención es la clave aquí, y de otra forma, esas personas que tienen este mindset de compliance o tener este mindset de mejoras de cultura organizacional, tienden a manejar este tipo de situaciones de diferentes formas y no decir a un empleado que él es un buen empleado, un high performance y por eso no va a pasar nada. Entonces, claro, el liderazgo de la compañía también es importante, trabajar de la mano con recursos humanos para que entonces este tipo de respuestas o el manejo de la situación con el empleado no se vea afectado en su reputación y que el empleado también se vea apoyado o se sienta apoyado institucionalmente con la compañía. Sí, Y creo que totalmente. esta idea, ¿no? de tener intocables en la empresa muestra justamente la cultura de la empresa, lo cual es, no hay intocables. Si hay personas con comportamiento así, no deberían ser intocables. Entonces, lo que esto muestra es la cultura de la empresa, de que para ellos el negocio era más importante que la cultura o el cumplimiento. Y yo creo que eso es una reflexión del hecho de que muchas empresas aún ven cumplimiento como un gasto y no como una inversión en su negocio, ¿no? Entonces, y por eso aprendieron la lección en la manera más difícil, que es con todo esa publicidad no deseado, ¿no? Solo quise también responder a una de las preguntas que vi en el chat, porque me parece muy interesante que dice, Justo. en esos procesos de investigación se debe internamente hacer público con nombres de los acosadores. Me gustaría escuchar también mis compañeras abogadas, pero también soy abogada. Entonces, para esa pregunta pienso mucho como abogada, ¿no? Y creo que eso puede ser muy, muy difícil para la empresa, publicar sus nombres, porque como mencioné antes, muchas veces esos casos son muy difíciles de llegar a un nivel de certeza. Entonces, obviamente, si hay una denuncia penal o hay un caso penal que sea público, se puede mencionar el caso, ¿no? Pero aparte de esto, lo veo muy difícil publicar nombres de las personas porque también la empresa podría incurrir responsabilidad ¿no? en contra de esas personas. Entonces, lo veo Así es. difícil por esa razón. Así es. Yo simplemente quisiera agregar en ese punto, Jamie, al cabo del tiempo las cosas se saben. Cuando una persona con un perfil muy alto en la compañía sale sin mayor explicación, me ha pasado,
normalmente, aunque la compañía oficialmente no haga un statement de las razones de la salida, porque como tú dices, no nos corresponde, pero además podríamos tener implicaciones legales por denuncias de tipo, estamos, no sé, afectando el buen nombre, la reputación o la empleabilidad futura de esa persona. Las cosas se van sabiendo a su tiempo. Entonces, coincido contigo en que normalmente no se hace público el nombre del acosador, a menos que haya, por ejemplo, una sentencia penal en firme en contra de esa persona, en cuyo caso pues será un tema público. Perdón, devuelvo un momento a un comentario que hizo Pablo que me pareció interesantísimo y no podemos dejar de perder la oportunidad de mencionar, es el tema de la política de no represalias hacia quien denuncia. Y eso va de la mano con lo que hablábamos al principio del caso de Uber. Muchas mujeres después del blog empezaron a alzar la mano, ¿cierto? Y a decir, yo no hablé en su momento porque tenía miedo de perder mi empleo. Me, podríamos estar horas acá y yo les contaría casos donde mujeres y hombres también llegan a mí como compliance officer a contarme y la primera frase que sueltan es esa: Diana, yo no quiero perder mi trabajo, tengo hijos, necesito mi ingreso, etcétera, pero necesitamos hablar. Entonces es importantísimo que las compañías, así como reforzamos nuestro código de ética, nuestros canales de denuncias, también garanticemos la política de no represalia. Importantísimo eso para generar confianza en los denunciantes. Y había otra pregunta por ahí en el chat que ya no veo, pero alguien mencionaba un comité de crisis. Miren que esa es una necesidad que a veces las compañías decimos, no, no es necesario o es un gasto adicional, como decía Jamie, pero es importantísimo saber cómo afrontar, quiénes deben afrontar y qué respuesta debe darse a los medios desde un principio en este tipo de situaciones. Entonces, mi invitación también para aquellos que tengan posición de legal, compliance, recursos humanos, o simplemente mapeen los riesgos en su compañía, es que instauren la buena práctica de tener un comité de riesgos interno y externo para evitar ese tema del riesgo reputacional, pero más allá de eso, para atender en debida forma las necesidades de la compañía. Gaby, si tú quieres, hay más preguntas, veo por ahí, están muy participativos, me encanta. Sí, claro. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo expuesto. No sé si Pablo quieres continuar con las preguntas. Dale, si tienes alguna acotación, dale sin ningún problema. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con todo esto y hablando del comité de análisis de todo esto, o un comité interno con los empleados, un tema que a mí yo siento que ha funcionado mucho en las organizaciones que yo he elaborado es tener un ombudsperson, que es una persona independientemente al equipo de liderazgo o una persona independiente a cualquier equipo funcional, que sea legal, compliance, etcétera, como alguien neutro, para que sea como que esa persona que el empleado se acerque en caso de que tenga algún tipo de cuestionamiento, algún tipo de situación que quiera reportar. ¿Y por qué? Porque en mi experiencia me ha pasado mucho que los empleados dicen, no, si llamo al whistleblower line o a la línea de reportes, esto lo va a saber alguien, con lo que dijo Diana, la retaliación, ellos, bueno, a pesar de que haya política de retaliación dentro de las organizaciones, ellos todavía se sienten un poco temerosos pues, en exponer estos casos. Yo tuve uno en una organización que yo trabajé y la persona creó un email diciendo, fue muy chistoso porque el email decía como que eh, están violentando mis derechos, @gmail.com, algo así, creó un email y me puso el tema, entonces, bueno, yo lo pasé al ombudsperson y ahí manejamos la situación, pero esa persona estaba estaba rehusándose a utilizar esta línea porque decía que posiblemente podía tener algún tipo de retaliación por temas de que el equipo de liderazgo muchas veces no amenazaba, pero decía como que no, que cualquier cosa tienen que venir o exponerlo a su supervisor, a su gerente. Entonces, ellos tenían algún tipo de dudas pues en este sentido. Miren, es interesante los puntos que se han ido platicando, porque a la larga todos estos temas empiezan a generar problemas de confianza, confianza en los sistemas, confianza en las organizaciones, y hay algo que tal vez no habíamos previsto platicar, pero me gustaría que alguna de ustedes o varias de ustedes puedan platicar el tema reputacional, el impacto reputacional, porque el riesgo reputacional es algo que pocas organizaciones contemplan, ¿verdad?
porque sí, es verdad, está el impacto que pueda tener una denuncia, está el impacto que pueda tener, pero el impacto reputacional que puede tener también en la economía de una organización es fuertísimo. ¿Cómo ven ese tema? Me gustaría salirme un poco del script y escucharlas en ese sentido. Sí, yo diría que el daño reputacional que puede sufrir una empresa, de hecho, es el daño casi peor que puede pasar, porque es lo más difícil de reparar, ¿no? Si hay un daño legal, bueno, pagan una multa o resuelvan el caso en algún momento, pero el daño reputacional, ustedes saben, algunas de las empresas que vamos a mencionar hoy, Siemens, ¿no? Si nosotros hablamos hoy en día de Siemens, todo el mundo conoce esta empresa, bueno, todo el mundo metido en esos temas como nosotras, ¿no? Conoce esta empresa justamente por el tema de lo que pasó, por el tema de corrupción. Yo estoy trabajando mucho ahorita en México en temas de pagos a organizaciones criminales, ¿no? Y en este mundo, el nombre de Chiquita, que es un caso que pasó hace 20 años en Colombia, pero aún es muy, Sí. muy conocido por eso. Entonces, aunque este caso ha pasado, el daño reputacional sigue. Entonces, yo creo que Pablo tienes razón en que es algo, las empresas no piensan suficientemente en este aspecto y de hecho es algo que debería ser entre los altos prioridades para la empresa. Totalmente de acuerdo, Jamie. Y yo agregaría otro punto, y es que así como un escándalo de corrupción, de acoso, o en general cualquier caso de compliance mediático afecta el buen nombre de la compañía y muy posiblemente su valor en acciones en bolsa, si es que transa sus acciones en bolsa. El tener un sistema de compliance fortalecido, por el contrario, ayuda a la buena reputación de la compañía. Entonces, hay que voltear al asunto y verlo desde el aspecto positivo. Incluso hay organizaciones internacionales que certifican la transparencia, la integridad y la robustez de los sistemas de compliance de las compañías. Y eso es algo que yo he tratado de hacer en las compañías donde he estado vinculada, porque es como ponerle un sello de calidad. Así como cumplimos una ISO 9000 algo por la calidad de los servicios o los productos que ofrecemos, también somos garantía de transparencia. Y eso para nuestros socios comerciales pues es buenísimo porque están vinculados comercialmente con empresas comprometidas con la ética en los negocios y que no transan la integridad a cambio de cerrar un trato, ¿no? Entonces, juega a favor, pero también juega en contra y está en las cabezas de las compañías saber invertir sabiamente esos recursos, fortalecer el área de cumplimiento, garantizar los canales de integridad, los canales de denuncia y, ¿por qué no decirlo?, venderse también como una organización ética en los negocios, aumentando obviamente su buen nombre en el mercado. Me parece perfecto y muy, muy interesante todo lo que están acotando realmente, porque aquí, Pablo, permíteme salirme un poquito de lo elaborado, porque está buenísimo todo lo que están aportando nuestras panelistas. Gaby, en relación a sistemas de denuncia, canales, todo lo que tenga que ver de implementación con whistleblower channels o priorizar a lo mejor algún tipo de service anuales. ¿Qué recomiendas tú en todo esto? ¿Qué tipo de canales, qué tipo de soluciones o sistemas tú nos podrías recomendar, ¿no? En este caso, acotando al caso Uber. Sí, claro, el whistleblower line o reporting line o línea de reporte, como le decimos, ¿no? Siempre se habla como un poco Spanglish en estas organizaciones, pero sí, siempre es lo mismo, ¿no? Esta línea de reportes, primero, el anonimato es importante, pero lo más importante a mí me parece, en mi experiencia, es que las personas estén anuentes de que esto existe. ¿Por qué? Porque muchas veces se dan entrenamientos, se trata de darle como al empleado, pues, estos entrenamientos para que ellos sepan cuál es la línea según su país o lo que sea. Y muchas veces pasa de que no la utilizan, o sea, no saben utilizar este recurso. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hacía es pegarlo en las oficinas, parecía un pajarito diciéndole muchas veces, usen la línea de reportes. Y una vez hice una campaña que funcionó muy bien, le puse semana, el Compliance Week, y vamos a hablar de la línea de reporte. Y mira que funcionó muy bien a darle esa publicidad a la línea de reporte. Les expliqué que era anónima, estaba manejada por un tercero, que era Deloitte, etcétera.
Y así se fue poco a poco ganando la confianza de las personas a utilizarla. ¿Qué pasa? Que las personas me decían, bueno, expuse tal caso, pero no pasó nada. O algunos managers me decían como que hay una denuncia falsa, como escuché vi y leí en un comentario que sucede con las denuncias falsas. Bueno, también se tiene que tener la debida de entrenamiento a los equipos diciéndole, estas líneas de denuncias y estos casos que se exponen son debidamente investigados. Eso sí, las investigaciones también son anónimas y no va a haber retaliación. Sin embargo, al nosotros tener como ese acercamiento con los equipos y decirles y exponerles cómo se maneja la investigación, porque esa es otra, no solamente ponerle cuál es la línea, sino decirles cómo se va a llevar a cabo la investigación, cuáles serían los siguientes pasos, ellos se sienten como más confiados, ¿no? Con que no se de algún tipo de retaliación con su puesto de trabajo o lo que sea. Y también para mí es importante el comité de compliance con los líderes, también hacerles a ellos. Yo sé que a veces las empresas no tienen muchos recursos, los equipos de compliance son a veces muy chiquitos o a veces no tenemos los recursos pues para estar dando muchos 10 entrenamientos a cada equipo por año. Pero a mí me ha servido también mucho de separar los equipos y, bueno, un entrenamiento para recursos humanos y hablarles específicamente de cómo se debe manejar estas situaciones, cómo se debe manejar las investigaciones, etcétera, con el equipo comercial. Que también el equipo comercial es importante porque ellos tienen el acercamiento y a veces son hasta, la compañía a veces es vulnerable con este tipo de equipos. ¿Por qué? Porque ellos tienen el acercamiento con la competencia, tienen acercamientos con las licitaciones, etcétera, con funcionarios públicos y este tipo de entrenamientos deben ser especiales para ellos, para que ellos también tengan otro tipo de mindset en cuanto a los reportes y en cuanto a su acercamiento con terceros que vayan a trabajar con ellos. No, sí, muy, muy interesante. Por aquí tengo una pregunta del público que, digo, parte de lo que es el Integrity Circle es también aprovechar las dudas y consultas de nuestros invitados Y aportes. aquí, y aportes. Y bueno, aquí tengo una pregunta. Diana, me gustaría que me apoyara Jamie también. ¿Cómo debe manejarse el abuso verbal ofensivo hacia los colaboradores del comité de ética? Está buena esta pregunta. Bueno, yo siempre digo que el compliance officer tiene más o menos, o los miembros del comité de ética, la piel recubierta de teflón, como que ya no resbalan los insultos, los mensajes mentales, porque, y creo que uno tiene que ponerse una armadura. Entiendo que si hay acoso verbal en la medida en que piensan que uno es el policía malo que viene a castigar, a impartir justicia, bueno, pero eso también va en qué tanto nosotros tendamos puentes de comunicación adecuada con los usuarios internos cuando acuden a compliance, ¿verdad? Si nosotros lideramos con el ejemplo en la medida en que somos personas receptivas, respetuosas y atendemos cualquier tipo de denuncia, creo que en esa misma medida ese respeto se va a devolver hacia nosotros y la forma en que nos comunicamos. Pero coincido contigo en que estar en un comité de ética nos pone en la mira. Muchas veces no somos las personas más queridas en en la organización, no somos las más populares, quiero decir, pero ese es precisamente el reto de este cargo, voltear las cosas para que sientan que pueden confiar en nosotros, porque es así, somos humanos y somos falibles, tal como cualquier otro empleado dentro de la organización, pero estamos aquí para ayudarlos, no para obstaculizar su labor. Como todo maltrato es inaceptable desde mi punto de vista, yo he creado en un par de organizaciones donde he estado políticas de dignidad y respeto en el trabajo, donde hemos expresamente puesto ejemplos que antes no se consideraban acoso o maltrato, pero que sí lo son. Los memes, los chistes, los sobrenombres, las burlas sobre el aspecto físico y hacia la mujer, ya que estamos en el mes de la mujer, temas como, hey, tranquila, o estás en tus días, ese tipo de menciones son ofensivas hacia la mujer y hay que cortarlas de raíz. Entonces mi invitación es, no se queden callados, denuncien, pero también lideren con el ejemplo. Entiendan que no somos los personajes más simpáticos dentro de la organización, pero eso viene dentro del paquete al aceptar ser el oficial de cumplimiento. Jamie, no sé si tengas algo que añadir. Sí, no, completamente de acuerdo con lo que dices, Diana, y creo que es esto, ¿no? Es un tema de comunicación y transparencia, porque más que las personas entienden los procesos y entienden cómo el comité va a tomar decisiones y qué información están viendo, esto ayuda a entender la importancia y entender
que sí es un proceso justo. Y como mencionó Pablo, ¿no? Crear esa confianza en el sistema, en la institución. Entonces, ojalá con esto, con ese conocimiento, va bajando ejemplos de esto, abuso verbal, ¿no? Siempre puede pasar, porque son organizaciones grandes y las personas a veces sí se sienten, ¿no? Frustrados o no entienden el proceso, pero yo creo que eso es el mejor paso para empezar a bajar ese tipo de comportamiento. Ven, y qué interesante cómo va la dinámica y me voy a seguir saliendo del script, pero me parece que también hay una pregunta bien poderosa, bien cortita, pero bien poderosa. Y dice, ¿y qué pasa con la denuncia falsa? ¿Verdad? Porque el tema de la denuncia falsa no es cierto, el tema de acoso sexual es un problema serio en las organizaciones, pero también sabemos que ha sido muy mal utilizado por quisiera pensar un pequeño grupo de decir, ok, tratemos de causarle daño a alguna persona dentro de la organización haciendo acusaciones falsas. No me voy a alargar con casos que he escuchado, pero me encantaría que pudieran comentar ahí. Ahí dejo Sí, abierto para que cualquiera de las tres pueda. yo puedo comentar porque, bueno, en Kroll somos un externo, ¿no? Entonces tenemos una práctica justamente de acoso sexual y muchas veces las empresas nos invitan a nosotros a participar en una investigación cuando sea una acusación de una persona de alto nivel que puede ser muy difícil para la empresa manejar interno, ¿no? Entonces tuvimos un caso así, una denuncia en contra a un jefe de la organización. Y por eso hacemos la investigación, para entender la verdad y para encontrar la verdad y los hechos, ¿no? Y con la investigación logramos encontrar evidencia justamente por videos que mostraba la relación que tenía la persona que puso la denuncia con otra persona que quiso tomar justamente el puesto de este jefe, ¿no? Entonces, y logramos comprobar también que el jefe no estuvo en el lugar donde se supone había pasado el incidente, ¿no? Entonces, yo diría que sí, hay denuncias falsas. Y por eso es tan importante la investigación, justamente para saber eso. No deberíamos juzgar desde el principio si la denuncia es falsa o si la denuncia es verdadera, porque no sabemos, pero por eso tenemos que investigar y entender que no podemos en el primer momento decir, eso me suena raro, eso nunca pasó, ese tipo de cosas no pasan, ¿no? O obviamente esta persona es culpable, porque yo lo he visto y yo pienso que sí hace ese tipo de cosas. No deberíamos juzgar desde el principio, tenemos que hacer una investigación independiente y una investigación basada en hechos y prueba, y así solucionamos muchas veces ese tipo de problemas. Me parece Yo, buenísimo. Sí, dale, Pablo, bien. agregaría, porque también he tenido en mis organizaciones denuncias falsas, las he tercerizado, como Jamie menciona, porque digamos, eso también demuestra más transparencia si un tercero está a cargo del material probatorio, por ejemplo. Pero también es importante que haya consecuencias. Cuando hay una denuncia falsa y Aquí se prueba justo que es dicen hasta falsa, abajo, ¿eh? la persona tiene que salir de la compañía y en eso sí quiero ser tajante porque una construcción de una cultura ética pasa también porque haya consecuencias cuando alguien de forma comprobada solamente presenta la denuncia para causar daño a otra. Eso es un comportamiento intolerable en la compañía, en cualquier organización. Entonces, simplemente añadir que sí debe haber consecuencias y ser comunicadas en ese caso. De acuerdísimo. No, miren, interesante. Y Gaby, no te dejo fuera, pero sí quiero leer un par de cosas que hay No hay aquí. problema. Considero que el punto más importante con los sistemas de denuncia es que las personas tengan confianza. Mucho de lo que ustedes tres han ido platicando, solo voy a ir puntualizando temas que se hablan, ganándose, haciendo debida diligencia en cada caso. Podríamos traducir eso también a lo que hablaba Jamie y Diana con el tema de la investigación clara, práctica, em, siendo casos éticos, transparentes, y cuando un caso no es bien manejado, toda la confianza que se haya logrado en conseguir se cae en un momento. Miren qué interesante lo que dice esto Ujú. también, la responsabilidad que se tiene del lado del comité de ética para el tema de hacer investigaciones responsables. No se me va nada de lo del chat. Sí, y Erika, aquí, Pablo, tengo una pregunta. Ah, perdón. ¿sí? Ah, Erika Mora, Ah, justamente, sí. ¿qué dice? Este es un tema para otro Integrity Circle, Erika, pero sí, lo único que te voy a dejar ahí es que sí, es mejor que sea administrado por un tercero. Sí. Bueno, Diana, perdón, Gaby, ahora sí te dejo. No sé si tenías algo más que agregar en el tema de lo que se está hablando. Seguimos. No, casualmente yo iba también a ampliar un poco lo del tercero, del por qué
se utiliza y es mejor hacerlo así, porque así el empleado también o las personas que hacen la denuncia sienten la confianza de que no va a haber ningún tipo de retaliación como antes yo había expuesto. Y también el tema de la transparencia que dijo Diana, es muy importante conocer de que hay una persona ajena a la compañía que puede investigar, que puede llegar al fondo de la situación sin que haya algún tipo de perjuicio con su posición. Yo pienso que y con su reputación también. A mí me pasó una vez en una compañía que un empleado hizo una denuncia y me dijo, oye, pero es que las preguntas que me hacían me estaban como que, o sea, daban a luz o podían resultar de ellos conocer de dónde, cuál era mi departamento, ¿no? Y de dónde, y de qué país yo trabajaba y todas estas cosas. Entonces ahí se cambió un poco también la dinámica de cómo el tercero debía abordar el tema o las preguntas de las investigaciones. Entonces ahí también se mejoró eso, también es importante tener comunicación y un monitoreo constante con este tercero, diciéndole cómo ellos están manejando la línea, cuáles son las preguntas, cómo investigan, etcétera. Como tener también ese acercamiento con ese tercero a fin de que el empleado también se sienta con la confianza pues, de exponer cualquier situación en estas líneas de reporte. Buenísimo. Miren, interesantísimo. Yo creo que me voy a evitar hacer conclusiones ahorita de todo lo que se ha platicado porque nos iríamos, nos iríamos un poco más de tiempo y creo que ahorita pues lo que queremos es continuar. Estos casos dan para tanto. Si quieren, vámonos ahora al caso de Siemens. Bueno, vámonos, si quieren voy a hacer un pequeño, voy a hacer un pequeño brief del caso. Bárbara Cooks fue la primera mujer en el Managing Board de Siemens, se unió precisamente a la organización tras ese mega escándalo que inició a principios de los 2000. Cosas interesantes de ese caso fue que Siemens por mucho tiempo tuvo el récord de multas en FCPA por toda la parte de las multas que le fueron impuestos. Si no estoy mal, estuvo entre 1.500, 1.600 millones de dólares en multas. Y aunque el pico de todo este problema fue pre-2008, que fue cuando Bárbara se integra, ella lidera la reconstrucción ética bajo el CEO de Peter Losher, quien la trajo de Philips, ¿verdad? Como miembro del board, impulsó ahorro de entre 8 y 9 mil millones de dólares en la cadena de suministro, integrando compliance, debida diligencia, posicionando a Siemens como una empresa sostenible y ganándose ellos, de hecho, reconocimiento en el Dow Jones en 2012-2013. Centralizó decisiones, creó roles de legal compliance, se enfocó en gobernanza, en transparencia, cambió los valores culturales de Siemens, de pasar de una cultura en donde se aceptaban todos estos temas a una cultura de accountability, de responsabilidad personal por las decisiones que se tomaban. Entonces creo que hay temas bien interesantes. Tuvo su rol. Hoy, pues también parte del objetivo de este Integrity Circle, pues también es entrar en la importancia que han tenido las mujeres en el desarrollo de estos casos. En el caso de Fowler, el caso de Uber, y ahorita pues Cooks en el caso de Siemens. Entonces, ella pues ya se retiró, pero el legado que dejó dentro de la organización creo que perdura y hemos escuchado a varios compliance officers de distintas unidades de Siemens hablando sobre todos los esfuerzos que han hecho y creo que si algo ha hecho bien Siemens es precisamente hacer el mea culpa, ¿verdad? Y poder hacer las cosas bien en adelante. Claro, como toda organización, pues todos vamos a tener, que si estuviéramos hechos de ángeles las organizaciones, pues las cosas no se repetirían. Pero bueno, creo que es importante resaltar que los esfuerzos que ha venido haciendo Siemens desde aquella época, pues son importantísimos. Entonces, a ver, te dejo ahora la siguiente parte, mi querida Estrella. Mi querida Jenny.
¿Por qué? No te escuchas. Perdón, ¿no me escuchaste? No, Sí, ya. Jenny, Yo no ya. me Estaba en escuchaba, mute. pero ahí estoy, ahí Ah, ok, estoy. ok. Es que estaba muy atenta a todo este caso porque también está bastante interesante. Digo, cambiamos como un poquito el contexto, pero sí me gustaría empezar contigo, Jamie, ahora porque esta pregunta va directa y digo, ¿cómo evitó Siemens recurrencias por sobornos en un CCO independiente? Y preguntarte si consideras que es un modelo viable para multinacionales latinas. Perdón, dame la pregunta otra vez, no te escuché bien. Ah, claro que sí. Perdón. ¿Cómo evitó Siemens recurrencias post-sobornos con un CEO independiente y consideras modelo viable para multinacionales latinas? Lo Sí, que implementó Siemens. sí, yo diría que sí. Mire, eso es un trabajo grandísimo que hizo Bárbara, ¿no? En su momento, porque no era un cambio solamente de políticas y procedimientos y cambio de reglas, era un cambio de la cultura completamente de la organización, ¿no? Lo que vimos en este caso de FCPA eran sobornos en todo el mundo por muchos países de Siemens, entonces obviamente no era un tema de uno o dos personas que no estaban siguiendo las reglas de la empresa, era una cultura. Entonces yo creo que a veces de tener esta persona un poco más independiente que puede ver en una manera objetiva la organización y puede tener esta vista de cambiar completamente la cultura, de venir desde afuera y cambiar la cultura con buenas prácticas que alguien ha visto en otros trabajos, ¿no? Entonces yo creo que puede funcionar en cualquier parte del mundo. Lo importante siempre es, y justo por eso es tan difícil en una empresa global, porque cada región, cada país tiene su propia cultura, ¿no? Y sus propias prácticas. Y es súper importante tener alguien también local que puede ayudar a la persona encargada de entender cómo es la cultura, cuáles son los obstáculos o los retos en cada país o en cada empresa, en cada sede, ¿no? Entonces, yo creo que esa combinación de tener expertise a nivel global, pero también tener alguien local que puede ayudar a la persona a entender la realidad, es muy, muy importante esa combinación. Excelente. Diana, ¿qué tienes que aportar? ¿Cómo consideras tú esto? Mira, este es otro caso que de verdad todas las oficiales de cumplimiento estudiamos y seguimos la carrera de ella porque realmente dejó muchas enseñanzas que se han implementado no solo en Europa, sino también en América Latina. Y me trae a la mente también un caso que de pronto es familiar para muchos de ustedes, que fue el de Odebrecht. Parecía la multinacional brasileña de ingeniería civil. Recuerden que ellos tenían un código de ética similar a lo que tenía Siemens en su época, que parecía una oda a la integridad, realmente era casi poético, se le escurrían a uno las lágrimas leyendo ese dechado de virtudes que decía en el código, todo era perfecto y era, como decía Pablo, regulación para ángeles, pero los latinoamericanos no lo somos, estamos lejos, en general la humanidad está lejos. Así que este golpe que nos enseñó esta persona al hacer todo un cambio en el mindset y en la cultura de compliance, creo que es perfectamente aplicable a la cultura latinoamericana. Muchas enseñanzas de este caso. Uno, el código de ética no puede ser letra muerta, es un documento vivo Así que es. tenemos que tener en nuestro día a día y hacer parte del ADN de las corporaciones. Dos, los casos reiterativos, como decía Jamie, es que había sobornos por millones, era una cultura, era tan normal ofrecer y Ujú. recibir sobornos que incluso los contadores como que hacían, ah, sí, un pago más, bajo cualquier concepto. Entonces, fíjense la falta de controles eficaces y de capacitación también para las áreas contables sobre qué pagos y qué soportes debe tener un pago de cualquier naturaleza. Tercero, algo que ella dejó en ese plan de compliance para Siemens fue, y yo lo he adaptado en la medida de lo posible en mis organizaciones donde he estado, es el monitoreo. Es que no es un solo cambio y no es de un día para otro, es monitorear constantemente que esas modificaciones y esos controles estén funcionando. Cada 3, 4 meses hacer una, no sé, una pesquisa random en pagos, por ejemplo. Ese tipo de Ujú. prácticas es súper eficiente y en nuestros países me ha funcionado muchísimo en países donde los pagos son muy grandes, por ejemplo en Brasil o en México, por sus economías. Entonces es importante también ese tipo de controles. Y por último, y insisto en este punto, la educación. La educación y la prevención es fundamental y ella hizo mucho énfasis en eso. Entonces creo que, como decía Jamie, tercerizar la posibilidad de darle la vuelta a un programa de compliance es poner como el lienzo en blanco nuevamente
y desde el punto de vista reputacional, como decía Pablo en el caso pasado, funcionó muy bien. Porque si hoy en día ustedes van a ver las calificaciones globales de reputación de empresas alemanas, Siemens, Siemens Healthineers, con quienes yo a veces he trabajado, están en el top a raíz de ese vuelco cultural que le dieron a la estructura de compliance. Gaby, por aquí tenemos una pregunta excelente, Diana, aprovechando lo que decías de la estructura del compliance. Dice, ¿el código de ética debería ser responsabilidad de la unidad de cumplimiento o de recursos humanos? Bueno, en mi experiencia de el oficial de cumplimiento, el compliance officer, es la persona que hace los entrenamientos y darle seguimiento, pues, a todo lo que establece el código de ética. Hace lo que es entrenamiento no solamente a los empleados, sino también a terceros que trabajan con el área comercial, ya sea agencias de viajes y, bueno, yo estoy hablando de mi experiencia por el área médica, que es mi área de experiencia. Cuando se trabaja con profesionales de la salud, es importante hacerle entrenamientos periódicos a los distribuidores, a terceros, etcétera. Y todo eso lo habla el Código de Ética. Entonces, sí, el Código de Ética es responsabilidad desde el punto de vista de compliance, del compliance officer, establecer lo que son las investigaciones, monitoreo, entrenamientos, darle seguimiento pues también a todo lo establecido en otras políticas que se derivan también del Código de Ética, políticas de compra, redes sociales, etcétera. Entonces yo considero que sí es importante que el compliance officer esté de mano a mano con el negocio también, dando pues ese seguimiento en cuanto a lo que establece pues el Código de Ética. Miren, qué interesante lo que se ha venido escuchando y tomando un poquito lo que platicaba Diana de la parte cultural y de cómo viene y cómo puede influir la cultura en pues, en las acciones de las organizaciones. Un dato interesante que también los que estamos más o menos metidos en este tema de compliance, pues sabemos que en Alemania, por ejemplo, Siemens es una empresa alemana, de origen alemán, y en Alemania hasta casi el año 2000, digo casi, porque fue creo que en el 99, eran permitidos los sobornos en el extranjero. Entonces, el pago de sobornos en el extranjero. Y es más, hasta se podían contabilizar como gastos útiles para cierre de negociaciones. Entonces, si tomamos en cuenta también esos factores, es importante. Entonces, y eso es algo que me voy a salir del guión otra vez y me gustaría, Adelante. me gustaría escuchar su opinión ahí. Y es ese tema cultural, porque creo que ahí hay un factor importante de lo que pasa en las organizaciones. ¿Cómo consideran ustedes que ese entorno, porque a mí no me gusta, me cae mal cuando escucho es que en Latinoamérica somos corruptos? No sé si a ustedes les choca igual que a mí es. No, no somos No, corruptos. Hay personas corruptas en Así es. Latinoamérica como en cualquier otro país del mundo y cualquier otra región del mundo, pero no es que seamos corruptos los latinoamericanos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para trabajar sobre esa cultura de transparencia, de esa cultura anticorrupción dentro de las organizaciones? Me gustaría salirme del script, como digo, y quisiera escucharlas ahí. Jamie. Bueno, como la no latina, pero me gusta pensar que soy medio adoptada porque ya llevo 10 años viviendo en Latinoamérica, ¿no? Cierto. Entonces, me atrevo así a comentar en justo lo que dices, Pablo, y es interesante lo que dices porque yo trabajé y viví un rato en Guatemala y trabajé justamente en investigaciones de corrupción, ¿no? Y a veces hasta los guatemaltecos me preguntaron, ¿y por qué en Estados Unidos no hay temas de corrupción? Y les decía, por supuesto que hay, ¿no? Pero lo que sí tenemos más fuerte en Estados Unidos es el tema de control. Entonces, normalmente no llega a estos puntos tan grandes porque hay controles para detectar, mitigar y capturar, ¿no? Ese tipo de corrupción. Entonces, yo creo que el tema en Latinoamérica es esto, que estamos en un momento, desde mi perspectiva, muy interesante de cumplimiento en Latinoamérica, porque creo que va creciendo mucho la cultura de cumplimiento. Creo que va creciendo mucho el entendimiento de las empresas de la importancia de cumplimiento como dije, que es una inversión en la empresa y en proteger la empresa, no es un gasto, ¿no? Y eso es algo
que yo he visto en los 10 años que llevo viviendo en la región es este cambio hacia mucho más controles, reconocer que, como dices, Pablo, en todo el mundo, en todas las empresas hay corrupción. El tema no es eliminar la corrupción, porque sí va a pasar. Y hasta los programas, por ejemplo, en el Departamento de Justicia, justamente en investigaciones de FCPA, cuando ellos van a revisar un programa de cumplimiento, la expectativa no es que sea un programa perfecto, la expectativa es que sea un programa que funcione. Entonces, eso quiere decir que hace mejor intento de prevenir la corrupción. Si pasa un hecho de corrupción, que el sistema puede detectar ese hecho de corrupción y que también hay un sistema justamente para mitigar la corrupción. Entonces, esto en realidad es lo que las empresas deberían buscar y es algo que se puede hacer en todo el mundo. Yo creo que la única diferencia es que en ciertas partes del mundo van un poco más avanzado en el tema de corrupción y el tema de cumplimiento. Y ya es como parte de la cultura. Y en otras partes del mundo aún van como incorporando esas prácticas, esos controles como parte de la cultura. Ujú. Definitivamente, Jamie, claro, ya eres latina. Muchas gracias. Ya te adoptamos, claro que sí, aparte hablas padrísimo el español, muy fluido. Sí, la verdad No, que me no. sorprende que sean 10 años. Sí, sí, sí. Sonás gringa a lo Perfecto. lejos, ¿oíste? Muchas Muy gracias. lejos. Muchas gracias. Oye, no, pues Diana, ¿cómo ves? Esta pregunta se me hace súper interesante, en donde dice, para atender una denuncia de corrupción y extorsión a nivel operativo con actores terceros, ¿cuál sería la óptima forma de investigación para garantizar la confidencialidad y lograr llegar al fondo y las verdades reales? ¡Wow! Ay, qué Bueno, pregunta. Ya te comprometí. Carla, qué pregunta tan buena, pero es excelente y es lo que nos confronta a nosotros como oficiales de cumplimiento en nuestra día a día. Cuando yo he tenido, en respuesta a una pregunta anterior de Jamie, casos que implican actos complejos de corrupción, yo he tercerizado investigaciones. ¿Por qué? Porque creo que es una garantía de transparencia para el denunciante y para el investigado, y porque normalmente terminan denuncias penales. Em, no sé cómo sea la estructura en las compañías donde ustedes colaboren. En la mía, y históricamente lo ha sido, yo tengo formación de compliance alemán, un poquito estricta, pero además por mi formación jurídica, siempre he tenido ambos sombreros, oficial de cumplimiento y directora legal. Y eso es bueno y también es malo. Y eso nos da para otra charla de estas, si es o no bueno tener las dos áreas en una sola persona. Pero básicamente lo que yo veo y el abogado que hay en mí siempre dirá, listo, Diana, llegaste a unas conclusiones, hay extorsión, hay actores, hay terceros involucrados. La abogada que hay en mí me dice, presenta las denuncias penales del caso. O sea, yo no me quedo con el caso de corrupción. Yo voy un poco más allá, porque la responsabilidad como legal de la compañía también es llevar hasta las últimas consecuencias y si hubo impacto económico para la compañía, tratar de minimizarlo. Bueno, esa tercerización también me garantiza la confidencialidad, que como menciona Carla, es importantísima en este tipo de investigaciones, porque cuando se filtra algo de información, las fuentes ya no son tan confiables, de pronto ya no llego a la verdad absoluta dentro de la organización. Y yo prefiero en esos casos tercerizarla, pero también en algunos interrogatorios, por ejemplo, participar directamente. Creo que esa es la forma de llegar, como dice Carla, a la verdad real y tratar de también llevar hasta las últimas consecuencias. No le tengamos miedo a acudir a la ley en el país en que estemos. La ley también está para proteger a las personas jurídicas, recuerden. Entonces, hagamos uso de esas herramientas y asesorémonos de externos si vemos que la investigación está siendo tan profunda que necesitamos ayuda. No, completamente, Gaby. No sé si puedas también apoyarnos con esta gran pregunta. ¿Cómo es? Sí, cómo no. Bueno, sí, en mi experiencia también he hecho lo mismo. Por supuesto, he incorporado pues a la investigación un tercero, ya sea firma de abogados, una firma de auditores. Y de Ujú. esta forma, ese tercero, firma de abogados con especialidad pues en el tema de compliance e investigaciones, siempre ellos tratan de enfocarse en que el empleado esté lo más tranquilo o que la situación pues sea lo más transparente, como muy bien dijo Diana. Pero y también que haya esa tranquilidad del empleado de también hablar, que no haya un temor de que, bueno, si digo algo, ¿cómo lo va a interpretar? Es un abogado. Normalmente a veces en las organizaciones, no sé si les pasa a las demás,
Cuando hablan de compliance legal, los empleados como que se echan para atrás con que, uy, no, no debo hablar. Pero sí, o sea, son personas, el perfil que buscamos siempre es un investigador que sea, que tenga pues ese don también como de la palabra de así muy, muy amigable, por así decirlo, ¿no? Para que la persona también tenga la confianza de hablar y exponer toda la situación. Y bueno, sí, en mi experiencia también, con casos muy fuertes de compliance, hemos incluido también hasta otros terceros que han sido involucrados, firmas de auditoría y otros terceros que nos han dado más luces, aparte de lo legal y lo financiero, pues, para entonces tener una mayor visibilidad de lo que se debe hacer o los siguientes pasos de la investigación. No, perfecto. Pues miren, retomando un poquito el caso Siemens para seguir en la línea, porque digo, aquí hay mucho tema de qué hablar, ¿verdad? Pero me gustaría, Jamie, ¿tú qué consideras? ¿Que fue acierto de Siemens admitir todo de golpe? ¿O fue también el desatino, o cuál fue el desatino? No atender antes o detectar antes con due diligence en proveedores. ¿Tú qué opinas de esto, Jamie? Yo creo que fue todo, ¿no? Un fallo completamente de todo tipo de control, porque es obviamente que muchos de los pagos se hizo a través de terceros, entonces no entendían con quién estaban haciendo negocio, entonces un fallo básico de debida diligencia, un fallo en reconocer justamente esas actividades que son de mayor riesgo, que tienen que ver con terceros y operando en países de alto riesgo de corrupción. Entonces, yo creo que recibieran esos, como se mencionó, ¿no? Recibieran esos solicitudes. Ah, bueno, pagamos este tercero cualquier cantidad de efectivo, no tenemos ni idea qué se hizo con este efectivo, quizás preferíamos no hacer la pregunta. Y lo incluimos como un gasto. Entonces, creo que fue un tema de falta de debida diligencia, de falta de tener controles. Y más que nada, esta cultura que era permitir que se haga ese tipo de pagos para ganar los contratos con el gobierno, ¿no? Y eso es una cultura con un énfasis en ganar los contratos, hacer el negocio a cualquier costo, incluso lo que sea, ¿no? Pagar sobornos. Entonces, yo lo veo como total, por toda la organización en todos los países. Me imagino que no tenían desde su sede, desde su headquarters, un control bien en cada país, entonces no sabían qué estaba pasando, pero al mismo tiempo, obviamente, estaban enviando ese mensaje de que se permite ese tipo de comportamiento en la organización. Definitivamente, definitivamente. Y Gaby, ¿tú qué piensas? ¿Dónde estuvo el error? O sea, ¿sí fue admitir todo de golpe, fue acierto o fue desatino no detectar antes con un due diligence en proveedores? Bueno, sí, la prevención es la clave, como ya lo hemos mencionado, es la clave en hacer los due diligence, en investigar quién eran los proveedores, según el riesgo, en qué país están localizados, si era una empresa chica, grande, sus antecedentes criminales, legales, etcétera, cómo ellos manejaban las licitaciones, etcétera. Creo que debieron hacer un buen due diligence de sus proveedores, pero yo considero también que aquí hubo un tema también de la misma compañía. O sea, el mindset de Siemens comparado con ahora ha cambiado muchísimo. Y para muestra un botón, o sea, Siemens es el laboratorio de todo compliance officer ahora mismo. Yo lo menciono en todos mis entrenamientos, en cualquier compañía que yo trabaje, en cualquier compañía que yo asesore, siempre Siemens va a ser un ejemplo de qué es una buena práctica actual de un programa de cumplimiento y cuál no era una buena práctica anteriormente. Y bueno, pues lastimosamente es por eso, pues por eso, ese antecedente que tuvieron. Pero enfocándome a la pregunta, sí, luego ellos a denunciar que efectivamente si hubo unos casos de corrupción, etcétera, considero que hicieron bien, pero también es un movimiento estratégico de la compañía a fin de no pagar más multas, ¿no? Entonces, para que no es decir, sí, sí, nosotros admitimos que pasó esto, pero bueno, lo mismo pasó de Piusintes con Johnson Johnson. Entonces, eso es una forma también de que las compañías tengan como que o la población pues tenga esa certeza ante los reguladores internacionales, FCPA, etcétera, cualquier regulador de cualquier país, tanto regional o global,
de que ellos admiten de que efectivamente hubo esta situación, una situación y que ellos están enmendando, van a implementar el programa de compliance, van a incorporar pues los 7 elementos de compliance de aquí en adelante, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, debieron prevenir eso anteriormente, con los 7 elementos de compliance que debieron implementar después, ¿no? No, muy bien. Pablo, y hay una pregunta muy interesante, digo, te cedo la palabra Sí. para ahí a ver qué. No, sí, justamente estaba viendo la pregunta y me parece interesante. Tal vez, Diana, yo no sé si querías comentar algo de la Ajá. pregunta anterior, te la dejo ahí si la quieres, si quieres hacer un cierre de ese tema, pero te tiraría esto para que empieces. Y ya si Jamie y Gaby quieren agregar algo más, pues genial, porque esto es un tema que da para mucho. Y aquí María Ajá. José nos pregunta, ¿y qué nos recomiendan para realizar como buenas prácticas para la realización de debida diligencia para proveedores? ¿Quién debería ser el área encargada de esta gestión dentro de una compañía? Miren qué interesante está Ujú. la pregunta. Cuéntenme, Diana, te dejo ahí la Bueno, palabra. gracias. Solo para cerrar el tema anterior, a mí me pareció una jugada maestra de Siemens haber reconocido la crisis, haber hecho un mea culpa público y haber reinventado su cultura de compliance. Y creo que eso no fue gratuito, eso debió haber venido de una asesoría en comunicaciones también y financiera muy inteligente y lo hicieron muy bien. Como dice Gabriela, es un caso icónico de lo que no se debía hacer y lo que ahora se debe hacer. Entonces, De creo que acuerdísimo fue muy contigo. inteligente la compañía y los directivos en ese instante en hacerlo así. En cuanto a la pregunta que nos pone María José, que me parece fundamental, miren, como decía Gaby también, la prevención es clave. Y la prevención no solamente pasa por educación, sino por hacer la debida diligencia a nuestros proveedores, clientes, incluso empleados. ¿Quién debe hacer la gestión dentro de una compañía? Aquellas compañías cuyo volumen de ventas, etcétera, y su estructura lo permita, claramente es el área de compliance. A veces, como decía alguien en el panel, somos muy poquitos o son estructuras pequeñitas, entonces no podemos hacerlo todo. Las opciones son o tercerizar o apoyarnos en áreas ya existentes. Yo, por ejemplo, me apoyo mucho en el área de finanzas de cada uno de los países donde operan. ¿Por qué? Porque ellos no solamente tienen el know-how, sino tienen el acceso, por ejemplo, a listas de riesgos que son fundamentales para nosotros en los países de América Latina, saber que no están metidos en una lista OFAC, que no han sido mencionados en investigaciones previas, hacer un chequeo de medios, por ejemplo, es fundamental que no haya un riesgo reputacional al que nos podamos ver expuestos. Entonces, yo creo que no es solamente un área la responsable y única encargada de la gestión del due diligence. Si existe compliance, debe ser compliance. Si no existe, apóyense en finanzas y en últimas en terceros. Hay compañías multinacionales, yo tengo ese servicio contratado, por ejemplo, lo digo por conocimiento de causa, hay una en Estados Unidos que se llama Navix, que hace el rastreo y chequeo de todos los antecedentes en listas de riesgos en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Y para efectos de riesgos de cartera y ese tipo de cosas, también localmente muchos países tienen ese servicio contratado en donde te indican más que todo como la situación financiera de la compañía que va a ser tu proveedor o tu partner de negocios. Y esa es otra forma de due diligence financiera. Pero en realidad es responsabilidad de todos. El día que venga una auditoría, no podemos lanzarnos la pelota y decir, eso lo tenía finanzas, eso lo tenía. No, es la compañía la que responde porque la debida diligencia es de la compañía, no de las personas que trabajamos en ella. Sí, yo estoy de Así. acuerdo con Diana y creo que el punto importante para empezar es entender cuál es el nivel de entendimiento que necesito tener sobre ese tercero. Ujú, ¿No? Porque hay ujú. terceros que no son tanto de alto riesgo, que hemos hecho Así es. negocio con ellos ya por muchos años, son muy conocidos y quizás no necesitan debida diligencia actualizada tan frecuente o tenemos más conocimiento, ¿no? O estamos en un país de menos riesgo, estamos en una industria de menos riesgo. Pero si estamos tratando de terceros que son, por ejemplo, personas que van a tener mucha participación en conversaciones con el gobierno, ¿no? Obviamente, eso es muy alto riesgo, necesitamos entender muy bien quién es esta persona. Entonces, en tema de pensar en los recursos del negocio, es muy importante entender esta parte. Si lo puedo hacer Ujú. algo muy básico, como un check de sanctions, confirmar esta persona no está en la lista, tengo sus documentos para verificar su identidad, bueno, quizás sea suficiente, dependiendo mucho en los factores, ¿no? Entonces,
El punto para empezar es entender cuál es la necesidad, hacer diferentes categorías de riesgo y en base de esto tomar la decisión de qué parte de la empresa o si necesitan un tercero que pueden apoyar a la empresa para hacer ese proceso de debida diligencia. Excelente, excelente, sí, definitivamente. Y justamente aquí, Gaby, apóyame con Arichi, que me dice, el tema de soborno no es solo entre cliente y proveedores. En la industria, los supervisores de contratar grupos de trabajo solicitan coimas o un pago de derecho de piso. Y el mayor inconveniente que se tiene, las denuncias son anónimas por no arriesgar su trabajo. ¿Qué sugieren desde su punto de vista? Ay, wow. Está Bueno, sí, poderoso esto. Ay, yo he Arichi. tenido esos casos. Me ha tocado ver esos casos. Bueno, sí, lo llamamos kickbacks, me imagino que se refiere a la persona, ¿no? Si mal lo entiendo. Sí, estos temas, sí, son sensibles, llevan, por supuesto, una investigación bien exhaustiva de la situación, pues, del soborno y las denuncias. Normalmente se investigan. Hay que tener muy buena evidencia de que efectivamente se hizo esto. Y bueno, pues los pasos a seguir, por supuesto, es la de vinculación, etcétera. Pero sí, yo siento que en estos temas hay que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando la denuncia ha sido anónima, primero para proteger a la persona, al denunciante y sobre todo a cualquier persona involucrada. Y también tener un acercamiento con el proveedor y también investigarlo, ¿no? Eso es cosa de dos, no solamente el supervisor que ha hecho el delito o el kickback, sino también el proveedor, investigarlo y saber pues qué evidencia tenemos para no seguir contratando pues a este proveedor dentro de la compañía. Súper, súper. Jamie o Diana, algo más sobre abonar sobre esta pregunta tan fuerte. Jamie, si quieres, te la No, cedo. yo diría que obviamente el tema de denuncias anónimas siempre complica muchísimo, ¿no? El trabajo que queremos hacer. Y la mejor manera es intentar verificar los detalles que vienen en la denuncia, porque a veces no tenemos la posibilidad de hablar directamente con la persona, pero ojalá nos den suficiente información en la denuncia que podemos ir y intentar hablar con otras personas que pueden tener conocimiento, podemos intentar verificar detalles en la denuncia de quizás una reunión, podemos confirmar si esta reunión sí pasó, quién estuvo ahí, ¿no? Y empezar a identificar Ujú. las pistas que nos pueden ayudar a comprobar los hechos, si pasaron o no. Miren, qué interesante, porque típicamente cuando se habla de corrupción, todo el mundo piensa, sí, es que hay un político corrupto o hay alguien corrupto en el sector público, pero este caso creo que nos deja ver también este punto que nos preguntan, nos deja ver Sí. también que las relaciones de corrupción incluso no necesariamente tienen que ser de tipo comercial entre privados, que ese es ese es otro tema que podríamos centrarnos, sino también cómo en las relaciones interpersonales puede existir este tipo de extorsión entre un superior y sus subordinados. Miren, como ya se nos va acabando el tiempo, me gustaría hacerles aquí una pregunta desde el punto de vista de Bárbara Cooks. Yo sé que ahí las pusimos a investigar a ver un poquito qué había hecho, pero a mí me encantó esta pregunta. Ese rol que ella tuvo en integrar la ética en la cadena de suministros, ¿cuáles creen que fueron los éxitos que ella tuvo y cómo poder integrarlo en las firmas, en las empresas latinoamericanas? Bueno, realmente su respuesta puede aplicar a cualquier país, pero centrémonos ahorita en Latinoamérica, que es donde están principalmente nuestros visitantes. Ahí, pues, no sé quién quiere empezar, Diana. Dale, Diana. Bueno, ese fue un punto fundamental en el vuelco que ella le dio al programa de compliance de Siemens y es porque
hay pequeños actos de corrupción y esos son los primeros que uno también debe empezar a atacar, ¿verdad? A veces vemos, no, solamente el escándalo, la dádiva, la prebenda, en mi caso que he trabajado muchos años en industria farmacéutica, dispositivos, los pagos a médicos, etcétera. Pero no, los pequeños actos de corrupción son como válvulas de escape y eso sumándose y digamos con una conducta de indiferencia arraigada por años, pues hizo que se creara ese monstruo de corrupción que fue Siemens en su momento. Entonces creo que ella también muy hábilmente decidió atacar la cadena de suministros porque en esos pequeños contratos, en esas pequeñas órdenes de compra, en esas pequeñas faltas en los controles contables, es donde estaba el germen de la corrupción que se había tomado la compañía. Em, Claro que se aplica para los casos de Latinoamérica, no solo multinacionales, pequeñas y medianas compañías deberíamos implementar como cultura este tipo de controles aleatorios, inclusive, como decía anteriormente, porque es una forma muy, digamos, rápida, pero también es efectiva para controlar esos escapes monetarios sin explicación, ¿verdad? Entonces, creo que fue una estrategia muy inteligente, totalmente aplicable a nuestras compañías y a nuestras realidades. Y también podemos apoyarnos en los auditores. Todas las compañías en muchos países, por ley, tenemos auditoría interna y externa. Entonces, apoyémonos en ellos porque son una herramienta que ya tenemos y la estamos pagando. Entonces, hagamos uso de ella. No sé, Sí, Sí, Jamie o Gaby. excelente. yo creo Jamie. que sí, su experiencia, esta experiencia nos enseña también la importancia de entender el riesgo, ¿no? La cadena de suministro es justamente donde hay muchísimo riesgo para las empresas, porque Eso. es donde perdimos muchas veces la vista de lo que está pasando, perdimos un poco el control de lo que está pasando. Entonces, él reconoció que esto es el primer punto, que si no tengo control de esto, no voy a saber qué está pasando y hay muchísimas oportunidades para corrupción. Entonces, y súper importante lo que mencionó Diana al principio, ¿no? Siemens en ese momento era una empresa en que se había normalizado completamente el tema de corrupción. Entonces ella tuvo que empezar atacando pasito a pasito toda esta normalización de actos que pueden parecer actos pequeños o pueden parecer pagos que son prácticamente normales, pero si empezamos a enseñar a todos en la empresa que estos pagos no son normales, no son aceptables, en la empresa, empezamos a cambiar justamente la cultura por estas nuevas reglas y estas nuevas enseñanzas. Sí, Gaby. exactamente. Sí, ¿no? Gaby. Ok, sí, bueno, yo pienso que en nuestras corporaciones, pues latinoamericanas, no solamente multinacionales, sino como empresas que, bueno, pues que hacen negocios en cualquier industria, es importante el due diligence. Para mí el due diligence es la clave a nuestros proveedores, tener un entendimiento de quién es ese transportista, de quién es ese agente de aduanas que trabaja con nosotros, si tiene una buena reputación, si es una empresa de dudosa procedencia, etcétera. Sí, para mí esa es la clave, ¿no? Y eso fue lo que hizo Siemens. O sea, rebustecer su programa de compliance y de esta forma conocer con quiénes trabajaban, prevenir bueno, sancionar lo que había que sancionar con los despidos y demás. Pero siento yo que es eso, la clave es conocer quiénes son nuestros proveedores, conocer cómo se está llevando el supply chain dentro de la compañía, si hay algún tipo de conflicto de intereses, que es muy importante saber si dentro de la compañía también hay algún tipo de conflicto de intereses con los empleados y con los proveedores y tratar de, tú sabes, de mitigar pues todas estas situaciones para que no se dé ningún tipo de confusión o algún tipo de confusión o también algún caso futuro de manejo inadecuado de esas relaciones con los proveedores. Y sí, considero que es importante que, por eso, y vuelvo y recalco, la prevención en también que los empleados tengan ese mindset de ser lo correcto. Como yo tenía un supervisor que siempre decía, mi sueño es en algún día, en algún momento, que la empresa deje de tener compliance officers y que todo el mundo tenga una mentalidad de compliance, pero eso, bueno, eso es algo bastante difícil de lograr, pues ese mindset por el tema de que mucho, como dijimos, ¿no? Los recursos, a veces los pocos recursos también que le dan al departamento de compliance. Entonces, todo esto es importante, ¿no? Conocer lo que es la prevención y conocer con quién hacemos negocios dentro del supply chain.
Excelente. Me quisiera pasar a una pregunta del público. Eh, Diana, en su experiencia han tenido casos de denuncia donde el denunciante se identifica. ¿Qué medida para resguardar su integridad recomiendan y quién debe llevar a cabo el resguardo de su integridad? De Imelda Izquierdo. Gracias, Imelda, por la pregunta. Sí, he tenido casos, desafortunadamente, y nos ha tocado separar a la persona de la compañía temporalmente a modo de licencia, brindándole en su calidad de denunciante, pero también de quien me estaba entregando la información, digamos, protección incluso policiva por cuenta de la compañía. Tuvo una licencia remunerada, digamos, esa fue la explicación que se dio hacia afuera. Estamos hablando de un ambiente de planta de producción. Entonces era evidente la ausencia de esta persona. Obviamente fue un caso excepcional, pero ameritaba, porque así había riesgos en la integridad física de la persona. Si tenemos el presupuesto, o sea, el budget de una compañía para este tipo de medidas, yo le recomiendo ampliamente porque a veces se reciben amenazas. Y lo digo como oficial de cumplimiento, inclusive a mí, yo también recibo, ustedes que creen en mis redes sociales, a veces mensajes, cosas que yo digo, claro, tú eres la cara visible de compliance, pero detrás de mí hay una organización y hay personas que están colaborando con el suministro de información. Reitero que la política de no retaliación también pasa por la protección de quien está suministrando información, incluso poniendo en riesgo su estabilidad en la compañía. Entonces, sí existen mecanismos, obviamente también es un tema presupuestal, pero esa vez nos funcionó. Una vez terminó la investigación, se encontraron unas evidencias importantes, bastante, digamos, contundentes. Se dio aviso a las autoridades, se separaron algunas personas de la compañía y esta persona regresó después de un tiempo prudencial a sus funciones normalmente. Wow, qué Ujú. increíble. Qué increíble. Por ahí, Jamie o Gaby, ¿algo más que aportar a esta pregunta? ¿Quién que se las lea? Por ahí la pueden ver. No, sí, sí, la Sí. veo, gracias. Gaby, Oh. sigue, por favor. Bueno, sí, bueno, en mi experiencia sí he tenido casos de denuncias, no he llegado al extremo de tener que mandar a la persona de licencia. Esa es una muy buena idea, Diana, gracias. Pero sí me ha pasado que durante la investigación sí se trata de lo más posible de evitar que el denunciado sepa el origen de la información. Si es algo como muy evidente que solamente dos personas saben o que es muy difícil, porque ha pasado que de esa forma, lo que hacemos es que se hace como otra figura, pues, otra persona, le ponemos, nosotros le decíamos como la trampita, se le pone otra persona, por medio de una llamada o algo así, le empieza a hacer preguntas y esa persona empieza a hablar y ya con eso recopilamos evidencia y ya se separa, pues, a esta persona. Normalmente la persona que es el tercero, que es la persona que recopila esa información, es una persona, un directivo o una persona con un seniority superior para que la persona, porque el caso que estoy exponiendo era un empleado con su supervisor. Entonces, una persona de otra área, entonces, fue la persona que pudo recopilar esa información y se manejó de esta forma. Ahora, hay otras formas de que también se puede manejar, pero en este caso en particular lo tuvimos que hacer así porque no había otra forma. Y segundo, de que ya la persona ya tenía indicios de que iba a renunciar, entonces teníamos que actuar muy rápido. Y esa fue la forma más rápida que lo pudimos hacer. Pero sí hay otras formas que hemos actuado, hemos contratado terceros para que investiguen, como anteriormente dije, y otras formas de que recopilando información por medios de su ordenador, etcétera, ¿no? Y eso es otra evidencia que se puede tener. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, miren, se nos fue el tiempo. Es increíble, Se pero nos fue, Pablo. hora y media hemos estado platicando aquí y creo que si no le ponemos límite al horario, seguimos aquí hasta mediodía. Sí, Quisiera pedirle a todos nuestros invitados, ahorita les van a poner en el chat de la reunión la encuesta de esta actividad. Por favor, déjennos sus comentarios. Esta es la primera vez que hacemos un Integrity Circle, así que conocer, tener su retroalimentación va a ser así genial es. para nosotros para poder mejorar, saber qué les pareció, si hay puntos de mejora. Em,
A mí me gusta siempre darles un espacio. Nos quedan 2 minutos, entonces les voy a pedir que en 30 segundos cada una, si quieren dar algún mensaje final para la audiencia, se los agradecería. Entonces, Jamie, te dejo a ti el cierre, el Perfecto. primer cierre. Muchas gracias, Pablo. No, muchas gracias a todos ustedes por la invitación de participar. Muchas gracias a los participantes por las muy buenas preguntas. Y yo creo que el mensaje que yo dejaría es esto, ¿no? Los estudios de casos nos ayudan muchísimo, porque es una cosa, si están empezando en compliance, si están empezando a aprender cómo funciona todo esto, yo creo que puede ser un poco frustrante a veces solamente leer la teoría y las reglas y es como, ok, pero ¿cómo se aplica en la vida real, no? Entonces, no olviden que hay muchísimos casos como esto que podemos aprender. Es bastante fácil. Pueden ir justamente a la página de DOJ, encontrar todos los casos de FCPA que han pasado y empezar ahí, ¿no? A ver qué han hecho este tipo de empresas para mejorar, justo como el caso de Siemens. Entonces, les dejo ese mensaje de que hay recursos ahí disponibles, que hay casos porque casi todo ya ha pasado y podemos aprender muchas cosas de casos reales. Gracias, Jamie. Bueno, yo también simplemente agradecer el espacio, realmente es muy enriquecedor el tema de las preguntas, me encantó, deberíamos hacerlo más a menudo porque así es como uno aprende y así es como decía Jamie, con los casos uno recuerda más las lecciones aprendidas. Y bueno, finalmente nuestro evento era Mujeres que desafían estructuras desde el compliance. Me encantó ver tanta participación femenina, obviamente Pablo y todos los hombres presentes, más que Gracias. bienvenidos. Tengamos en cuenta que el liderazgo femenino también pasa porque nosotras somos empáticas, porque somos muy analíticas, eh, porque tenemos preocupación genuina por las personas y eso es un plus para cualquier persona que se desempeñe en el área de compliance. Para aquellas personas que apenas, como decía Jamie, están comenzando su carrera en esta extraña pero interesantísima área del conocimiento, em, tengan en cuenta esas ventajas competitivas que tenemos las mujeres en cuanto a liderar, porque el compliance también pasa por humanidad. Bueno, muchas gracias a todos. Gaby. Bueno, muchas gracias por esta invitación, éticos, y bueno, a los participantes, la verdad que estoy bastante agradecida por todas estas preguntas, la verdad que han nutrido bastante lo que es la charla, y bueno, incentivarlos a que siempre tomen en cuenta todos estos casos, que ya no solamente lo que hemos expuesto, hay muchísimos casos más, y esa es una forma que yo tengo de entrenar a mis equipos en temas de compliance y de privacidad a través de casos, porque así la gente entiende y aprende qué es el deber ser o las buenas prácticas dentro de la industria. Entonces, considero yo que estos espacios también son muy importantes, los incentivo a participar de otros conversatorios, porque la verdad es una muy buena oportunidad de aprender y de mejorar todo lo que es nuestros conocimientos de compliance. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Pues bueno, y no quiero dejar también sin darte las gracias, Jenny, como coanfitriona el día de hoy, así que Con mucho gusto. también tu despedida para todos. No, pues muchas gracias de verdad a Diana, a Jamie, a Gaby, a Pablo, a Ingrid, también a Katy, que yo sé que están ahí detrás de bambalinas. La verdad, muchas gracias por esta pues invitación, este permiso para estar aquí con ustedes. Es un honor, un privilegio compartir con mentes maestras y con mujeres que realmente son admirables. Y de verdad que sí, ojalá que nos acompañen en otro Integrity Circle, que ahí nos dejen sus comentarios. Me voy con muchas enseñanzas, con más que estudiar, ¿verdad? Y digo, esperamos vernos pronto por aquí, Pablo, otra vez. Qué alegre, Jenny. Pues bueno, muchísimas gracias. Aquí nos están dejando muchos agradecimientos, les están dejando a todas ustedes muchas felicitaciones por la participación, les están deseando éxitos, qué cosas más bonitas, bienestar. Así que muy buen fin de semana para todos. Muchas gracias por estar aquí. Jamie, Diana, Gaby, Jenny, gracias Muchas por gracias estar a con ustedes. nosotros y por Gracias. acompañarnos. Saludos, Diana y Bien. Jamie. Hasta Un fuerte luego. abrazo y que Gracias. tengan muy bonito Bye. fin de. Bye. Gracias.